Seguimos en código, está afilado Massa, ¿eh? Está en estado de gracia. Sí, está un poquito cascoteado, pero... Bueno, pero... El dedo así, la voz... Escúchame. Pero está, claro, A ver, claro. dice más cosas que los otros dos candidatos, ¿no? Sin ninguna duda. La verdad... Agustín Salvia. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ya lo dijimos, es el director coordinador de el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Cuyos datos, indefectiblemente, cada vez que son difundidos, Sí. golpean, hacen ruido. En 2 minutos, en base a los trabajos que ha hecho la gente de la Universidad Católica, un informe sobre la pobreza en la Argentina. Desde el año 2011, la pobreza no para de crecer. Afecta a 3 de cada 10 argentinos. Según el reciente informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, alcanza el 40% de los niños y adolescentes. Esta medición supera largamente el 29% de pobreza registrado en el mes de julio para la población adulta y representa a casi 5 millones de chicos que conviven con la escasez. En Argentina hay 11 millones de pobres, de los cuales 2 millones son indigentes. Estos datos, sin embargo, difieren sustancialmente en la última medición oficial que ubicó la pobreza en apenas 4.7%. Fue la propia presidenta quien reveló esta cifra. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Según la Iglesia, la pobreza afecta a 4 de cada 10 chicos y la situación se agravó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Viven en hogares cuyos ingresos no superan los 1.780 pesos y la proporción trepa al 49% en el conurbano bonaerense. Pese a estos números, el jefe de gabinete Aníbal Fernández se animó a decir que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Cuestión de meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza estructural. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí. En el interior, el milagro ocurrió en Chaco. Según el INDEC, la provincia erradicó el desempleo y la indigencia. Los datos oficiales aseguran que la situación socioeconómica es parecida a la de un país desarrollado. Por estos días, la polémica alcanzó su tono más insólito luego de conocerse las declaraciones de Carlos Tevez, conmovido por la pobreza que vio en Formosa. Y la pobreza que hay en Formosa es muy grande. Es muy grande, ¿eh? De repente entramos a un paredón y entramos al hotel. Las Vegas, con casino, con todo. Y salía del paredón ese y la gente se estaba cagando de hambre. Gildo Infran, el gobernador de la provincia, no tardó en criticarlo. Son europeos en el exilio, porque ellos quieren ser europeos. Nosotros queremos ser formoseños y queremos ser argentinos y latinoamericanos. Finalmente, y en este marco de situación, vale la pena recordar aquella indignante confesión hecha por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Me parece que es una medida bastante estigmatizante. No, yo no tengo el número de pobres. Vamos a darle una mano a Kicillof, que no sabe. ¿Cuánto es el número de pobres en la Argentina, Salvia? Son muchos. Usted lo sabe. Son muchos, sí. Más allá del tipo, el método que utilicemos, vamos a encontrar que un 20, un 30 o un 40% de la población está afectada por privaciones económicas injustas que hacen que su funcionamiento en la vida social sea claramente autodestructivo, que no permita desarrollar la vida, desarrollar una crianza a sus hijos, educación, inclusión social. Nuestras cifras alcanzan 28,4% de población en situación de pobres. Un tercio, 4 de cada 10 niños en esta misma situación. Si usáramos... Cuando decimos porcentaje estamos hablando de 12 millones de argentinos. 11, 12 millones. 11, 12 millones. A nivel urbano, nuestras mediciones en el caso urbano. Pero incluso usando la encuesta permanente de hogares, usando una canasta muy modesta, nos deja resultados como el 20% de pobres y el 30% de niños. Así que, más allá de que existan diferentes maneras o incluso índices en cuanto a poder medir la pobreza se puede medir, y cuando la medimos, así como cuando medimos el colesterol, hay un índice alto. Y ese índice alto está indicando que hay un problema. Y esta es la situación que estamos afrontando. Ahora, ¿ustedes desde qué tiempo están haciendo medición sistemática y metodológica de
situación social, pobreza. El programa del Observatorio de la Deuda Social comenzó en el año 2001, antes de la crisis. Correcto. Como un programa convocado justo por la Universidad Católica y el propio cardenal Bergoglio en ese momento a pensar cuáles eran las deudas sociales. Y que la Universidad Católica tenía un compromiso frente a los problemas sociales de nuestro tiempo. Está bien, porque no se llama Observatorio Social, sino Observatorio de la Deuda Social. Exactamente. En esa lógica comenzamos a trabajar teórica, metodológicamente, interdisciplinariamente, para construir un modelo de investigación científica del campo social, y tanto investigadores del CONICET como investigadores de la Universidad de Buenos Aires como de la UCA se han incorporado a un equipo que viene trabajando desde el 2013 y el 2004 hasta la fecha con una encuesta propia. Correcto. Ese trabajo de 2003-2004, ¿cómo evolucionó? ¿Cómo ha ido evolucionando según las mediciones de ustedes? Digo, ¿en qué periodos los resultados fueron positivos? ¿A partir de cuándo se empieza a ver una desmejora? Hay un claro proceso de mejora económica que acompaña la mejora social después de la crisis 2002, durante 2003 hasta el 2006-2007. Ese es un proceso sumamente virtuoso en términos de creación de empleo y reducción de los programas sociales. En ese momento el plan Jefes y Jefas de Hogares. La gente empezaba a tener trabajo, las normas laborales mejoraban, efectivamente mejoraba la capacidad de ingreso de las personas, las políticas públicas tenían financiamiento y efectivamente podían mejorar la infraestructura social. Esto es en términos de gestión el mandato de Néstor Kirchner. Exactamente. También es cierto que en un contexto de reactivación económica, después de haber caído en un pozo... Y en un contexto externo muy favorable. Muy favorable, en un contexto también de una crisis muy profunda de destrucción económica, social. 2006-2007 comienza a estancarse el empleo, la creación de empleo productivo. En este contexto comienza a agravarse la situación y deviene un aumento de los programas sociales como una forma de compensar. También viene el aumento de la inflación, también viene cierta recesión económica en términos relativos, el conflicto con el campo, el INDEC intervenido, destruimos estadísticas que nos permitan monitorear ese tipo de... este parate en el proceso de crecimiento, deviene la crisis 2009, hay una caída, un aumento de la pobreza, poco menos de la indigencia, producto de los programas sociales, deviene la asignación universal por hijo, deviene un proceso de incentivo del consumo, y 2010-2011 es un momento de mucha reactivación económica vía el consumo interno, con caída de la pobreza por ingresos e incluso con mayor inversión en infraestructura social, que hace que la situación llegue al 2011 como el mejor momento de la década de este gobierno en términos generales. En términos de mediciones de pobreza también. Exactamente. A ver, superiores incluso a los primeros 4 años. Superiores, claro, porque veníamos de un nivel muy alto, el 50% de pobres, y que efectivamente llegamos al 2011 en nuestras mediciones con un nivel de 24-23% de pobres, en las mediciones que utilizarían la encuesta permanente de hogares en alrededor del 14-15% de pobres. Para volver a vincularlo al momento político, es 54% de Cristina Fernández de Kirchner en su reelección. O sea, es el momento... no es solamente relato y propaganda, es que había una... Básicamente había una mejora de la situación de la gente. Incluso en ese momento, ya en el año 2007 habíamos logrado reducir mucho el empleo precario, la precariedad laboral, tanto de asalariados como no asalariados. Habíamos mejorado mucho el ingreso laboral. 2011, producto de las paritarias, también mejora la situación económica de los trabajadores asalariados. Y esto, en un contexto de mayor consumo, derrama o gotea sobre los sectores informales, que tienen más trabajo, y gracias a su trabajo, más los programas sociales, logran mejorar su situación de ingresos y bajar la pobreza. ¿Y los últimos 4 años? No, ahí comienza un proceso de aumento de la inflación, deja de crecer el empleo se tiende a precarizar más, sobre todo el empleo también no asalariado. Mantenemos llegando a niveles como los del 2014, como los que llegábamos a tener en el 2006 o 2007. Es decir, situaciones de empleo precario y de pobreza y de niveles de ingresos bajos para las familias, solo compensados por programas sociales que hacen que haya aumentado nuevamente la pobreza y no tanto la indigencia, justamente gracias a estos programas sociales y a estos programas también jubilatorios, la moratoria jubilatoria y los aumentos jubilatorios, que también hacen que haya una importante cantidad de población, sobre todo mayor, que no caiga en situación de indigencia. Eso no hace que no salga de la situación de pobreza. Se mantiene en la pobreza, pero no es indigente. Lo que creo que ha ocurrido estos años es que hemos reducido la indigencia, pero eso tampoco implica que hayamos reducido la pobreza estructural, porque lo estamos midiendo por ingresos. Claro. Pero ¿qué ocurre con las condiciones del hábitat? ¿A qué llamamos eso? Pobreza estructural. Claro. ¿Qué es? Que hoy por hoy, comparado incluso hace 30 años atrás,
o comparado incluso hace 15 años atrás, la pobreza estructural es más profunda que la que teníamos todavía en los 90 o en los 80, después de la dictadura militar. Obviamente no es aquella que teníamos en los años 70, que era una pobreza transitoria. Transitábamos hacia un proceso de movilidad social. A través de la educación o el trabajo se salía de la villa, se conseguía mejor educación, mejor trabajo. Había un proceso de florecimiento social. Pero explíqueme cómo que estamos ahora de vuelta en los 90. No, exactamente. En pobreza estructural. Bueno, porque esto va contra todo lo que uno ha escuchado durante 12 años. Hoy por hoy tenemos un 7% de la población viviendo en villas o asentamientos. 10%, uno de cada 10 hogares vive en vivienda precaria. Tenemos un déficit de 3 millones de viviendas. Tenemos situaciones de educación en donde el 47% de los adolescentes no terminan el secundario, donde quienes lo terminan carecen incluso de la calidad educativa y profesional para incorporarse al mercado de trabajo, muchos de ellos, en donde los niños, experimentamos un 10% de niños en situación de inseguridad alimentaria. A ver, hay un bolsón de situaciones muy estructurales de pobreza y de marginalidad que no incluso los ingresos no los resuelven. Claro. Que requieren de políticas sociales mucho más integrales para que efectivamente, y en un proceso de transición. A ver, uno puede decir, resuelvo las causas, es decir, elimino las causas de esta pobreza estructural. ¿Cuáles serían las causas? Bueno, fundamentalmente, buena parte de esto deviene del mercado de trabajo, no de la falta de políticas de asistencia social, vía transferencia. Es una cuestión de trabajo, trabajo genuino y protegido. Exactamente. Y otra parte es una parte de las políticas que permiten los procesos de urbanización, de educación y de salud con mayor inclusión hacia los sectores justamente más desfavorecidos, más vulnerables. Ahora bien, resolvemos las causas, es decir, generamos trabajo, generamos para las nuevas generaciones un proceso de inclusión social. Eso no quiere decir que no haya una generación muy importante de argentinos que está afectado por la exclusión. Incluso los propios, ¿bien? Generamos trabajo, pero los de 30, 40, 50 años no van a conseguir trabajo en ese nuevo mercado de trabajo que los puede incorporar. Van a quedar todavía afuera. Afuera porque no tienen las calificaciones, afuera porque hay una cultura del trabajo que no tienen incorporada, afuera porque hay segregación y discriminación hacia importantes sectores de la sociedad y por lo tanto las soluciones también para esta población no va a ser solamente resolver las causas, no con mayor crecimiento, ni menor inflación, ni mayor clima de negocios vamos a resolver al menos 15 o 20% de la población en situación de pobreza. Ahora, digo, ¿usted no tiene la impresión que en la Argentina desde ya se ha hecho de la bandera del consumo una bandera como una herramienta de solución? ¿No tiene la impresión que en general las recetas de la región en estos años para combatir la pobreza han estado fogoneadas por el consumo? A ver, hemos tenido años muy importantes. Creo que se aprovecharon en un sentido relevante a nivel histórico en Argentina como en el resto de América Latina. Aumentaron los derechos sociales, ¿bien? Los derechos sociales. Incluso el derecho a no ser pobre va a ser un derecho que es posible de reclamar. ¿Bien? Es muy importante este punto. Ahora bien, hemos creado justamente un boom de consumo para que esta pobreza no se sienta, no se viva en algunos momentos de crecimiento económico. Lo que ocurre es que estalla en los momentos de recesión o de inflación o de reversión o de crisis, lo que lo hace muy peligrosa desde el punto de vista de una integración social o de un desarrollo equilibrado. Hemos promovido que el consumo, hacer activos económicos, es decir, ser agentes económicos a los sectores pobres no es suficiente para que sean ciudadanos plenos de derechos. Clarísimo. Muy claro. Gracias. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Venimos nosotros enseguida, nos está esperando Fernando Sendra. Tenemos para hablarle de Macri, de Scioli, de Wiener, bueno, ya seguimos haciendo, y de María Eugenia Vidal. Ya venimos.